Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. El diablo Rengo del gallo Giro. Relato de gallos 100% real. Cuentan los abuelos que hace muchos años, en varios ranchos de México, los hombres se corrompieron y se perdieron irremediablemente por las múltiples apuestas de gallos y caballos, donde algunos terminaron apostando a su familia y, por qué no, a su propia vida. En esos afamados pueblos ya nadie trabajaba las fábricas, el campo y, de hecho, nadie cuidaba el ganado, ni siquiera iban a misa, porque su pasión, vida y fe eran solamente las peleas y apuestas de gallos. De todos los estados, en Aguascalientes, este vicio se volvió muy popular, tanto que venía gente de varios lugares para apostar lo poco o mucho que tenían. Lamentablemente, harían un derbi, lo que significa una enorme pelea de gallos, con el inconveniente que esta sería de un Viernes Santo, donde estaba prohibido hasta salir a la calle, ya que allí se celebraba por los cristianos la fecha grande en que Jesucristo fue crucificado. Cuentan que ese nefasto día todo les empezó a salir muy mal, ya que desde temprano no salió el sol, porque una tormenta azotó la feria de Aguascalientes en San Marcos, y al parecer el cielo quería evitar cualquier eventualidad impura. La historia que cuento pasó en la feria de San Marcos, justo en Aguascalientes, México, donde dio inicio una de las fiestas más importantes del país. Año con año, y a mediados del mes de abril, las tranquilas calles de la ciudad de Aguascalientes recuerdan esto que se hizo muy popular, y más porque cuando ya no tenían que apostar, los de San Marcos se atrevieron a apostar el dinero de la misa y de la iglesia, sin que tuvieran temor de Dios. Pero ¿cómo pasó todo? Bueno, les contaré parte de lo que sucedió hace ya muchos años, que dice así. El pueblo de San Marcos no perdía ninguna pelea de gallos, y más con apostadores del norte del país, pero en especial con tejanos y gente de California. Pero esa negra noche, su suerte cambiaría, y allí se escribiría esta historia, una que se volvió muy popular y que le dio la vuelta al mundo. Las peleas de gallos ya habían dado inicio y los de Aguascalientes llevaban ya varias peleas ganadas al hilo. El gallo rojo, el colorado y hasta el lavado eran de los favoritos y no tenían rival alguno. De pronto se soltó un viento helado, uno que les calaba los huesos a muchos. Y eso era porque, al abrirse las puertas del palenque, llegó rengueando hasta ellos un viejito, el cual un gallo Giro llevaba y se lo mostró a la gente. Este gallo era viejo, de hecho parecía enfermo, y además lucía bajo de peso. Pero si creyeron que se trataba de una broma, estaban muy equivocados. Ese extraño viejo no caminaba muy bien, porque al parecer nació con una malformación en su pie, una que le impedía caminar recto y arrastraba su pata mala, la cual tapaba por pena con un largo pantalón. Fue allí que les dijo que quería entrar a las apuestas de gallos. En ese momento, de él todos se burlaron y lo consideraron loco, porque para empezar, les dijo que venía de muy lejos, de allá por donde no pasó Dios, justo de un pueblito clavado en el estado de Chihuahua, para ser precisos, de Ciudad Juárez. En esa época, ya se había escuchado que en San Marcos
Había más gente apostando en las ferias y peleas de gallos que fieles rezando en la iglesia. También el viejo les dijo que el viaje lo hizo de tan lejos, porque era extraño que por sus vicios y ambiciones a los gallos realizaran la feria un día Viernes Santo, justo cuando el Hijo de Dios murió crucificado en los meses de abril, lo que para él era de muy buena suerte. Los apostadores y galleros para nada entendían a qué diablo se refería ese maldito rengo, o cojo, o como se le llame en México a la gente que no camina bien. Y una más les pasó ese día, porque todos se volvieron a reír. De hecho, le dijeron que no querían bromas y que ya mejor se largara con su viejo gallo, que ni para un caldo servía. Es más, estaba tan flaco que ellos no apostaban con esos gallos, porque allí se rifaban miles de pesos, y por la apariencia de se notaba que no traía ni para comer. Fue allí que aquel viejito a los mejores partidos retaba, y en especial al cacique de Aguascalientes, aquel que fue quien organizó esa famosa apuesta de gallos. De pronto, y en voz alta gritó que quería jugar 2 millones de pesos a una batalla extraordinaria, y que si no tenían dinero para apostar o que si su miedo era enorme, que mejor se marcharía a donde sí hubiera hombres decididos. Antes de marcharse, también les dijo que traía bastante dinero porque quería una pelea histórica. Bastante muy disgustado, el cacique se levantó. Con rabia y enojo le dijo: «Muy bien, rengo maldito, te quitaré lo bocón. Me gustaría más tu apuesta, pero si le doblas el valor». El problema era que ellos apenas habían iniciado las peleas de gallos y no tenían casi nada de dinero para emparejar la apuesta del viejo. Muy nervioso, el cacique mandó a sus pistoleros a que fueran a la iglesia y que se trajeran a la fuerza el dinero que habían juntado para la fiesta del pueblo, ya que después lo repondría al doble de lo que ellos agarraran. El cura del pueblo, muy molesto, les dijo que no estaba de acuerdo y que se condenarían, ya que ese dinero era bendito y con él no se podía apostar, y más en un juego del diablo, y que si lo hacían sería su perdición. Y por supuesto que no estaba equivocado. Después de que llegaron con los 2 millones de pesos, que era demasiado dinero en ese tiempo, hicieron el trato, y allí presentaron a sus mejores gallos. Unos mostraron a un colorado, de clase Johnny Jumper, legítimo americano, y fue allí que todos los apostadores, al giro miserable del viejito, que no servía para nada, se le voltearon. El viejo, casi arrastrándose con su pata mala, como pudo le amarró la navaja al giro y se colocó al centro del palenque. Cuando soltaron a los gallos, estos en el aire se agarraron ferozmente. Fue allí que de inmediato el gallo Giro en segundos cayó para atrás de la pechuga cortado mortalmente, mientras que el otro gallo, que era del pueblo de San Marcos, quedó de pie sin moverse. Allí todos celebraban el triunfo del cacique y del pueblo. Pero de pronto, a este gallo se le desprendió la cabeza, ya que el Giro lo había degollado. Ahora sí, como si nada hubiese pasado, el gallo Giro cantaba triunfante en el ruedo, porque ya había fallecido el colorado, aquel que era de Aguascalientes. El viejo rengo del gallo Giro estaba feliz porque impresionó a los galleros, que quedaron mudos al perder. De hecho, ese era el día Viernes Santo, y no daban crédito a que un viejo miserable les hubiera ganado. Cuentan que el viejo tenía mala la pata y llevaba una bolsa a reventar de dinero. La jalaba arrastrándose, y que cuando se despidió,
se levantó su pantalón y dejó ver una pata de cabra, y la que tenía mala, aquella que no lo dejaba caminar, era de un gallo, como el que le dio la victoria esa noche. No sé si sea cierto, pero dicen que de repente se fue la luz y que se soltó un olor a azufre y que se marchó en un caballo negro para su pueblo al norte del país. Hay quien dice que el diablo esa noche vino y se aprovechó de sus vicios y de que de Dios se olvidaron ellos por tantas apuestas. Otros afirman que en un pueblo de Ciudad Juárez, Chihuahua, este señor ahí tiene su gallinero. Además de que esa noche perdió el pueblo de Aguascalientes, porque de Dios se alejaron, por perderse en el vicio de los gallos, pero sobre todo porque utilizaron un dinero sagrado que era de la iglesia. Cuenta la historia que la primer feria de Aguascalientes se llevó a cabo en el año de 1828. En sus inicios se realizaba solo en el mes de noviembre, ubicada frente al templo de San Diego, el cual tenía fines exclusivamente comerciales. Pero para mediados del siglo XIX, la feria se cambió al mes de abril, dentro de las celebraciones del Santo de San Marcos, antiguo patrón de los indios, situado a unas cuadras de la Plaza Mayor de la capital. La ciudad creció y se fortaleció. De hecho, era una antigua vocación de comerciantes, y por ello su importancia regional, por lo que la feria pudo promoverse y conocerse más allá de los límites de una pequeña fiesta de pueblo, porque en ella fueron populares las muertes de apostadores, los excesos de vicios, así porque por un tiempo se olvidaron de Dios y se dedicaron principalmente a las famosas peleas de gallos. Y esa noche, el diablo, o el famoso rengo del gallo Giro, les dio una lección, una que nunca olvidaron. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del estado de Chihuahua, México. Nunca te acerques a la casa de una bruja. Auténtico relato del rancho. Esta aterradora historia me pasó en carne propia, en un pueblito llamado San Francisco, en el estado de Michoacán, en México. En esa época yo tenía apenas 8 años de edad, y como había terminado el periodo de clases, aproveché esas vacaciones para ir a visitar a mi querido abuelo, quien trabajaba cuidando una hacienda abandonada, creo yo la más siniestra y terrorífica de la que jamás hayan escuchado. La vieja y famosa Hacienda de las Brujas fue fundada en el año de 1843 por unos españoles venidos de Galicia, y de allí pasó de generación en generación hasta que tendrá como 30 años que a mi abuelito le pagaron por cuidarla y protegerla. Esto de profanadores, así como buscadores de tesoros, que eran los que más la asediaban, y también por las impresionantes historias que de allí se contaban. Recuerdo muy bien todo, y cada uno de los aterradores eventos paranormales que allí me pasaron, ya que desde niño fui mudo testigo de estos impresionantes encuentros con cosas indescriptibles. A mi corta edad lo que más me gustaba era correr por horas en esa inmensa hacienda abandonada, la cual tenía miles de metros cuadrados de terreno, así como árboles frutales, un pozo y más. Pero en ella también había reglas, y una de ellas era que jamás te debías de acercar por ningún motivo a la casa de las brujas. Y esto era en serio, porque si no,
tendrías enormes consecuencias. Pero ¿por qué en el pueblo le llamaron la hacienda maldita o también la casa de las brujas? Resulta que en el siglo pasado, en épocas de la Revolución Mexicana, uno de los dueños de esta hacienda contrató los servicios de doña Queta, una bella mujer mestiza de la zona, la cual tenía apenas 18 años de edad, quien rápidamente se ganó la confianza y amistad de los dueños. Como ya era una persona de confianza, la patrona le autorizó construir en la parte final de la hacienda una pequeña cabaña totalmente de madera, en la cual vivió por algunos años, hasta que ella se enamoró de un hombre, también trabajador de la hacienda, de quien salió embarazada de una hermosa niña. Así pasaron los años, y ella ocultó su embarazo, al igual que la existencia de su hija. Cuando Queta salía a trabajar a la hacienda, dejaba sola a la niña, y ella se escapaba para darle de comer y atenderla, ya que tenía vergüenza, y más porque el padre de la niña jamás hizo cargo, y por otra parte, temía de que la corrieran del trabajo. La muchacha en poco tiempo desarrolló un extraño don de la luz. Al parecer nació con él, y con el paso del tiempo lo fue desarrollando, al grado que adivinaba cosas, como por ejemplo, sabía con exactitud qué días llovería, cuándo era la mejor fecha para sembrar y qué días moriría algún vecino, amigo o familiar. De igual forma, también aprendió a curar, a sanar y a despojar de males, así como de enfermedades, todo esto con hierbas y aceites. Cuando la noticia llegó a oídos de su patrón, éste comenzó a dudar de su veracidad, pero en muy poco tiempo el destino les tenía preparado un aterrador evento. Con el paso del tiempo, ella fue catalogada como una bruja pactada de la Legión de Satanás, y esto era porque constantemente en esa alejada parte de la hacienda se manifestaban brujas convertidas en bolas de fuego. Los campesinos no sabían que ella era un ser espiritista de luz, nada que ver con una bruja de oscuridad. Tenía la facultad de hablar con los muertos y de entregar los recados que ellos tenían, como por ejemplo, cuando bajaba al pueblo de Morelia y en su camino se encontraba algún amigo, familiar o conocido, ella les decía que los mandaban a saludar, que preguntaban por ellos o que pedían les llevaran flores o les hicieran una misa. Pero lo impresionante de esto es que esas personas de las que hablaba, todas ya estaban muertas. La gente ya no la veía con buenos ojos. Si a su paso se la encontraban, se hacían a un lado, o de plano la dejaban sola y le gritaban infinidad de insultos. Prácticamente ya no era bienvenida en ningún lado, al grado que por miedo ya no bajaba al pueblo. La gente estaba en pánico y fueron a hablar con el padre de la iglesia de allí del centro, a quien le solicitaron la expulsara del pueblo por completo, que ya no la querían, porque aquella señora era una real bruja. Y también le pidieron de favor que fuera con don Carlos Galicia, para que la corriera de la hacienda, ya que nadie la veía con buenos ojos. Curiosamente, en esas fechas, la dueña de la hacienda cayó severamente enferma de un mortal cáncer de estómago, y su enfermedad avanzaba sigilosamente, al grado que sus dolores crónicos no tenían cura. Fue allí que doña Queta le comenzó a dar tés y hierbas, las cuales le calmaban los dolores, pero por la ignorancia del patrón, terminó por cancelar el tratamiento, ya que éste no creía en las propiedades curativas de las plantas. Por su parte, obligado el padre Martínez, fue de visita a la hacienda de San Francisco cierto día y solicitó audiencia con don Carlos, a quien le platicó con temor y creencias de los campesinos
todo lo que estaba en contra de su empleada. Le contó uno a uno los rumores y acusaciones que sobre ella caían y la gravedad de las cosas. Don Carlos, sin creer en estas afirmaciones, solicitó a la empleada doméstica que se presentara, y al estar frente al padre Martínez, le dijo algo que sin duda fue su pena de muerte y la condenó aún más. Señor padre, buenos días. Qué bueno que lo veo. Estaba indecisa de ir a la iglesia para darle un recado. ¿Cómo le explico? Mire, que dice su hermano don Apolinar que por favor lo ayude rezando por su alma, ya que no soporta más los terribles dolores que le causan las llagas en sus piernas. Que esa bola de pus que le creció y que se convirtió en cáncer prácticamente lo mató. ¿Sabe qué? Él está muy arrepentido y quiere que usted también lo esté. Que ya no abuse más de los niños y mujeres del pueblo, más bien dicho, en general de todos. Que esas prácticas de jugar con la religión le traerán consecuencias. Y el final se aproxima, ya que nadie se esconde del poder de Dios. Al escuchar todo esto, el padre salió corriendo de la hacienda, como si hubiera visto al mismo demonio. Pero la realidad de las cosas fue que el padre era más demonio que el mismo diablo, y todo lo que Queta le dijo era verdad. Apenado por lo que su empleada dijo al padre, este no supo ni qué contestar, y no soportó más, porque con el tiempo su esposa murió por esa terrible enfermedad que era cáncer, y prácticamente culpó a Queta, y con ella desquitó su coraje. Primero la corrió de su hacienda, le dijo que en verdad era una auténtica bruja, y que no merecía piedad de Dios. Fue allí que la mandó amarrar, y que sin piedad y misericordia de Dios, le ordenó que le echaran fuego a su cabaña, para así terminar con este demonio. En minutos, varios trabajadores la amarraron, y le echaron al interior de su cabaña, a donde le prendieron fuego. De nada sirvieron las súplicas de ella, donde les aseguraba que no era una bruja, y que por favor salvaran a su hija, a su único amor, pero pues ya era tarde, porque las llamas empezaron devorando el pequeño cuerpo de la inocente niña de tan solo 5 años de edad, la cual tuvo una muerte instantánea. Fue allí que la mujer le imploró piedad a Dios y le pidió de que salvara a su hija, o que por lo menos le concediera una muerte rápida, sin dolor y sufrimiento, pero sus súplicas fueron en vano. Furiosa al ver que no tenía la piedad de Dios, lo comenzó a maldecir. De hecho, se llenó de odio y rencor en contra de sus verdugos y de todos aquellos que le arrebataron la vida, y de paso al único amor de su vida, a su pequeña hija. Fue allí que una vez más imploró piedad a quien se le hiciera primero presente, ya fuera Dios o por qué no el mismo diablo, quien fue el único que llegó, y allí le prometió un pacto a cambio de que su inocente hija tuviera algún día un descanso eterno, donde no quedara en el limbo o penando el alma de la pobre niña. Por eso era necesario un pacto con el diablo, y al final de cuentas, este arrastraría el alma aún con vida de Queta, pero a cambio de todo esto, ella se comprometía en determinado tiempo de hacer lo que fuera, con tal de que encontraran los restos de la niña y la ayudaran a trascender de alguna forma posible. Cuando las llamas alcanzaron en su totalidad la casa, fue que escucharon cómo la niña lanzaba lamentos desgarrantes, pero ya era demasiado tarde, porque nada pudieron hacer por salvarla. Solo prometieron jamás contarle al patrón de la hacienda que con la bruja había muerto una inocente niña. Minutos después, la casa se quedó convertida en cenizas. Allí la escupieron y de allí se marcharon para siempre. Desde ese día, la maldición cayó sobre la hacienda de San Francisco, mejor conocida
como la casa de las brujas. Esa semana el patrón se suicidó después de que murió su esposa. Desde esa fecha se continuaron apareciendo las brujas bolas de fuego. Los animales murieron y la hacienda se volvió maldita, al grado de que se manifestaban diversos entes y fenómenos paranormales, lo que provocó su completo abandono. Desde entonces, se rumora que por ser la zona donde el diablo pactó con Doña Queta, es el lugar idóneo para que las brujas, seres de bajo astral, hagan sus aquelarres, ya que sin duda es un terreno cargado de energías malas, lo que convierte este lugar en la hacienda más maldita de Michoacán, allí donde las brujas tienen su casa. Por eso y otros motivos, yo tenía prohibido entrar a la zona mala, y el abuelo me castigaba, y más si entraba a la casa maldita de las brujas. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del señor David Carrasco.